Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Tenemos a Oriol en el canal de invitado esta vez para hablar sobre lo que ocurre a partir del 1 de julio. ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo estamos? Muy bien, Fran, un placer y muchas gracias por invitarme por aquí otra vez. Nada, están pasando bastantes. Encantado de que estés aquí, eso es lo primero. Y quería hacer esta entrevista porque en este canal siempre he hecho hincapié en la regulación, ¿no? La regulación desde el punto de vista de activos digitales, utilidad bancaria, que hace 4 años esto era algo bastante excepcional, pero la regulación no solamente aplica a la utilidad bancaria, sino a la parte que afecta a los inversores minoristas, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Y quería preguntarte, hay una serie de, bueno, rumores ciertos, no ciertos, lo he cubierto en algunos vídeos anteriores, pero quería traer tu perspectiva en este caso. Eh, Ocurre algo especial a partir del 1 de julio, ¿no? Entonces me gustaría que pues, explicases un poco a la audiencia un pequeño contexto inicial sobre qué está ocurriendo, por qué es importante y, bueno, pues una primera pincelada y a partir de ahí avanzamos. Vale, yo creo que lo más importante que hay que entender es que MiCA entró en vigor hace 2 años, ¿no? En 2023. Lo importante es que ahora, el 1 de julio, es cuando los reguladores, sobre todo los reguladores de ciertos países, por ejemplo España, se empezarán a poner serios, ¿no? Empezarán a tomar acción. De hecho, aquí estamos en Bitbabo, estamos en Holanda y esto ya pasó el 1 de julio del año pasado. Entonces nos podemos anticipar un poco a todos los cambios que se vienen, ¿no? Pero básicamente todos aquellos proveedores de activos digitales, es decir, intercambios, brokers, bancos y no bancos que no tengan la licencia, tienen que parar sus operaciones en Europa. Vale, o sea, va a haber cambios. Dicho de otra forma, ¿tú cómo crees que va a verse este ecosistema a nivel de exchanges? O sea, ¿qué esperas que pueda ocurrir a partir del 1 de julio? ¿Crees que va a haber inestabilidad, es decir, una huida masiva de clientes que quieren retirarlo? O sea, ¿animas a la gente a que se mueva o a billeteras frías antes de que ocurra o a otros exchanges antes? O sea, ¿cómo se puede, el que está viendo este vídeo, que es un inversor minorista, Ujú. si tiene sus activos en uno de esos exchanges que están afectados, cómo se puede proteger? Claro, esto seguro que vamos a ver movimientos. De hecho, ya lo estamos notando, ¿no? En Bitpago estamos notando muchos depósitos de intercambios no regulados. Entonces está claro que muchos usuarios, inversores que ahora mismo tengan fondos en intercambios no regulados, que no tienen la licencia, hayan aplicado o no, ¿no? Pero que a día de hoy no tengan la licencia, pues les interesa, uno, aprender a utilizar autocustodia, porque creo que al final la autocustodia es primordial en este mercado, por lo menos tener los conocimientos. Y dos, tener una cuenta activa en un exchange regulado, ¿no? Un exchange que ya tenga la licencia MiCA y ya pueda operar en todos los países de la Unión Europea sin ningún problema. Vale, y yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez fuera bueno, a nivel personal o por teléfono. ¿Por qué no cuentas un poco tu experiencia personal de lo que ocurrió con Binance en Holanda en 2023? ¿Cómo lo viviste tú como usuario? ¿Cómo lo viviste tú desde el punto de vista de también trabajando para Bitbavo? O sea, ¿qué aprendisteis vosotros en Bitbavo algo, lo que os pasó ahora, creo que ahora os va a pasar multiplicado por mucho más, ¿no? O sea, ¿cómo habéis resuelto los problemas a los que os enfrentasteis en 2023? Que en 2023 no sabía que existían y que ahora sí, ¿no? Claro, 2023, si nos remontamos a esas fechas, que era en torno a junio, estábamos saliendo del bear market, ¿no? Estábamos saliendo ya de la profundidad del 2022, estaba el mercado empezando a mejorar, también teníamos la salida de los ETFs, pero el mercado estaba bastante tranquilo y lo que notamos es que de un día para otro Binance hizo un comunicado en su página web oficial. Yo, de hecho, era un usuario de Binance, utilizaba el producto de Binance y me llegó este correo diciendo que como yo residía en Holanda, ya tenía un mes para retirar mis activos, ¿no? Entonces, lo que hizo Binance y todos los otros exchanges que luego hablaré es poco a poco fueron quitando las funcionalidades, ¿no? Pues primero bloquean la captación de nuevos clientes, luego bloquean los depósitos, luego bloquean lo que son el trading, ¿no? La posibilidad de operar dentro de la plataforma y por último lo que bloquean son los retiros. Entonces tienes un plazo desde que te informan
hasta que realmente acaban de quitar todas las funcionalidades para que puedas retirar tus fondos. Entonces, a día de hoy, ese comunicado no se ha hecho al resto de Europa, ¿no? Binance solo lo hizo en Holanda porque en Holanda no consiguieron llegar a un acuerdo con los reguladores en ese momento y tuvieron que salir antes de tiempo. Luego, el año pasado, en julio también aquí en Holanda, vivimos el final del periodo transitorio MiCA, es decir, el año pasado ya vivimos lo que ahora viviremos en España y pasó lo mismo con Bitget, con Mexi, con todos estos intercambios que tenían bastante peso en Europa, tenían muchos clientes en Holanda y fue el mismo proceso, ¿no? Te llegaba un correo y ahí tenías bueno, seguir los pasos. Pues primero pararon algunos productos, luego tenías que transferir tus fondos a otro intercambio y eventualmente cerraban la cuenta, ¿no? Entonces, en Bilbao, ¿cómo lo vivimos? Pues fue un periodo extraordinario. De un día para otro empezamos a tener nuevos clientes, depósitos de todo tipo de intercambios. Cuando pasó lo de Binance, todo venía de Binance, porque al final todos los clientes holandeses de Binance tuvieron que buscar una alternativa. Binance utiliza o sugería una plataforma, pero al final Bitbabo, al ser la más grande de Holanda y de Europa a día de hoy, pues fuimos como yo creo una de las que más captó esa huida de capital por parte de Binance, ¿no? ¿Y qué aprendimos? Pues que el mercado puede cambiar en cuestión de horas. Yo creo que nadie conocía sobre esa noticia. Creo que incluso para nosotros fue un shock y un shock positivo en este caso porque tuvimos muchos nuevos clientes que vinieron de forma orgánica y también tuvimos muchos depósitos de muchos activos diferentes que entraron de un día para otro. Pero claro, es una fluida de movimiento y para aquellos usuarios que se quedaron atrapados, pues fue una pena y por eso nosotros siempre tratamos de informar, de avisar que no todo es para siempre y si algo ya ha pasado en Holanda, podría ser que se repita en otros países. Yo he sido sigo siendo muy crítico con Binance y con Tether. La gente, a ver, yo comparto mucho la filosofía antisistema de Bitcoin. No estoy a favor de la inflación, me parece que la inflación es un robo legal. Entiendo el motivo por el cual la gente está descontenta, ¿no? Ahora hay una nueva oleada de inversores en activos digitales que vienen desde un punto de vista más tradicional de las finanzas, pero inicialmente hay un componente muy fuerte de criptonativos, gente muy enfocada a DeFi, muy antisistema, ¿no? Que quieren operar fuera del sistema sin estar bajo la supervisión de los reguladores, sin estar bajo la supervisión de los países, etcétera, ¿no? Pero eso conlleva sus riesgos. Yo hace 4 años, mi tesis tanto de inversión como de divulgación en redes sociales consistía, ahora ya se ha normalizado, pero cuando empecé era un océano azul, no había nadie hablando de eso, hablando de la regulación. Em, Ahora, por suerte, es lo normal. Em, los riesgos asociados a operar con exchanges que no cumplen con la regulación. Por cierto, yo he usado Binance también en el pasado, ¿no? Es decir, yo creo que el que lleve más de X años ha tocado tanto exchanges centralizados como exchanges descentralizados. Has testeado todo, ¿no? Perdón. Pero lo que pretendo decir es que todo el mundo está en contra de los sistemas que son transparentes o que cumplen con la regulación, o los que son más pro DeFi, más puristas de Bitcoin, están en contra de todo lo que implique compartir información con el Estado hasta que las cosas empiecen a ir mal, ¿no? Cuando las cosas van mal, cuando aparece un nuevo FTX, cuando Tether reviente, que yo desde mi punto de vista creo que Tether va a reventar, yo he sido siempre muy crítico y lo sigo siendo con dos proyectos muy concretos, que es Tether y Binance, porque creo que Binance de hecho no va a ser el único. Porque al final el inversor minorista, que es lo que ocurre aquí, se ve desprotegido, ¿no? O sea, los reguladores, yo entiendo que la gente no es muy fan de los reguladores y lo entiendo, pero los reguladores hacen que cumplas con unos mínimos y en caso de que no cumplas con unos mínimos, oye, pues es que puedes acabar en la cárcel, ¿no? Entonces eso hace que los equipos que estén al frente de ciertos proyectos se encarguen de hacer las cosas bien y de proteger a los inversores minoristas. Ujú. Yo me encuentro muchísimos perfiles falsos, de suplantación de identidad en redes sociales, malos actores que cogen mi perfil, mi foto,
y de muchísimos otros creadores de contenido se dedican a estafar a la gente, ¿no? Pues el rol del regulador consiste en hacer que esas cosas no ocurran dentro de su margen de actuación, ¿no? Estaría genial que la CNMV o el Banco de España o el Banco Central Europeo o los reguladores pues cubriesen o hablasen con YouTube o con X.com y hubiese un control un poco más estricto sobre esas cuentas falsas que se dedican a estafar, ¿no? Sí. Pero la realidad es que no llegan a todo, ¿no? A lo que sí que pueden llegar es a los exchanges, ¿no? Y que Ujú. la interacción de esos clientes minoristas sea lo más tranquila posible. Porque, repito, cuando las cosas van bien, todo el mundo quiere operar de forma opaca, pero cuando las cosas van mal, son los primeros en ir a los reguladores a quejarse de que las cosas no se han hecho bien, ¿no? Entonces, ¿ibas a decir algo, perdón? No, iba simplemente a añadir un punto a esto que comentas. Yo estoy también a favor de operar y utilizar las finanzas descentralizadas. A mí, de hecho, me gusta navegar en ese ecosistema. Pero al final el problema, creo que es importante puntualizarlo, está en cuanto entras y sales del mercado cripto, ¿no? Que esto es un poco lo que se está intentando regular en Europa y lo que notamos sobre todo en Bitbabo, que es el punto clave, ¿no? Pasar el KYC, y una vez has pasado el KYC, cuando mueves fondos a una billetera, asegurarte que esta billetera está bajo tu nombre y así de una manera tienes todo el control de cómo fluye el dinero dentro del ecosistema cripto, ¿no? Más que nada, o sea, entiendo por una parte las quejas en contra de la regulación, ¿no? Porque al final, pues, el control no es algo que guste a la gente, pero por otro lado, pues, gracias a esto se pueden, lo que comentabas, ¿no? Cuando hay unos fondos que vienen de un proyecto raro o de una estafa o de lavado de dinero o de financiar un grupo terrorista, o sea, hemos visto de todo en el mercado cripto, pues puedes llegar a esos malos actores, ¿no? Entonces, por una parte sí, hay más control, pero por otra parte, pues mira, nos podríamos haber ahorrado el colapso de FTX, nos podríamos haber ahorrado el colapso de Celsius y muchos otros más, ¿no? Así que, bueno, hay que convivir con la regulación. Yo creo que, sobre todo en Europa, ha llegado aquí para quedarse. Es una regulación muy estricta. Es lo único que puedo garantizar trabajando en un exchange que hemos trabajado muy duro para obtener esta licencia. Pero bueno, yo creo que y espero que merezca la pena y en un futuro sea para un ecosistema mejor, donde pueda atraer capital institucional y realmente cada vez veamos estos hackeos y estafas pues que se minimizan, ¿no? Muy buenos puntos. Quiero switch gears ahora y pasar a la parte de quizá más como el mapa europeo, ¿no? La parte de reguladores y, bueno, es un poco, está relacionado con lo que hemos hablado hasta ahora, pero MiCA permite básicamente el pasaporte europeo. ¿Tú crees que hay diferencias reales de rigor, por decirlo de alguna forma, entre reguladores nacionales o, yo qué sé, Malta, Austria, por ejemplo, o una vez tienes la licencia, da igual qué país lo emitió? Claro, esto es importante tenerlo en cuenta, que no es lo mismo obtenerla en Malta que obtenerla en Holanda a través de la CM o BaFin de Alemania, ¿no? Que son reguladores muy, muy estrictos. Es decir, el esfuerzo que probablemente le haya dedicado Bitbabo versus otro exchange que ya haya aplicado en Malta, pues no tiene nada que ver. Pero lo que mucha gente no sabe es que Mica no te da la garantía de que tienes Mica, ya puedes operar el tiempo que quieras sin ningún problema. De hecho, tenemos algunos casos específicos, como por ejemplo el caso de KuCoin, un exchange global muy conocido, probablemente muchos hayan operado en KuCoin. KuCoin obtuvo la licencia en Austria, pero hace un par de meses ya empezaron a enviar unos correos diciendo, oye, vamos a limitar la captación de usuarios, vamos a limitar la actividad de trading. ¿Por qué? Pues probablemente porque todos los puntos que te solicita Mica, que son muchos, pues quizás empezaron a fallar en alguno, ¿no? Entonces, Mica no significa únicamente que te otorgue la licencia, sino mantenerla, ¿no? Que al final esto también conlleva un coste y un seguido de acciones que tienes que ir tomando por parte de un exchange, ¿no? Auditorías y demás. Ujú. Qué bueno.
Muy, muy interesante. Y aparte de Bitbabo, o sea, aparte de vosotros, ¿qué otros exchanges tendrías en tu radar que crees que o consideras que son completamente serios con licencia y sobre todo, cómo crees tú que os diferenciáis más allá de operar en euros, ¿no? Con ellos? A ver, yo lo que vería más serio, lo que a mí me daría más confianza es un exchange, un broker o un banco, un banco que sea nativo europeo. Porque entonces la regulación MiCA pasa a ser una prioridad, ¿no? Luego tenemos exchanges muy serios que yo personalmente confío mucho, por ejemplo, Coinbase y Kraken, que al final son empresas de Estados Unidos que han hecho las cosas bien y han conseguido la licencia MiCA en Europa. Pero la diferencia de estos dos versus Bitbabo es que su negocio principal está fuera de Europa. Entonces, lo que es mantener Mica pasa a un segundo plano o el foco empresarial en Europa pasa a un segundo plano. Yo creo que estos dos actores lo seguirán haciendo bien, tanto Coinbase como Kraken son de los más grandes y cumplen con la normativa y se nota que están poniendo muchos esfuerzos, pero a nivel europeo, pues Bitbabo tiene esa ventaja, ¿no? Que para nosotros lo que es mantener Mica y mantener el mercado es nuestro negocio principal. Es decir, nosotros no nos podemos permitir fallar en Europa porque Europa es nuestro único mercado. Entonces, bueno, yo creo que ahí nos da esa ventaja frente a otros competidores. Y algo que estaba pensando, bueno, que he cubierto muchas veces en mi canal, extrapolo el comportamiento de lo que ha ocurrido en el sector bancario con lo que creo que puede ocurrir en el sector de las criptos y de los exchanges. Es decir, una consolidación. ¿Tú también ves una consolidación de exchanges pequeños o grandes comprando pequeños o algún tipo de sinergia en ese sentido? ¿O cómo ves, dicho de otra forma, cómo ves que va a evolucionar la distribución, el ecosistema en los próximos años? Ujú. Esta es una muy buena pregunta que me están haciendo recientemente. Ahora mismo se están viendo muchas negociaciones, ¿no? De intercambios pequeños que quizás no han obtenido Mica y tienen clientes que tienen criptos, pues que quieren vender esos clientes a un exchange más grande que tenga Mica. O viceversa, ¿no? Intercambios grandes que no están logrando obtener Mica y están buscando brokers pequeños que ya la han obtenido para, de alguna forma, mantener su negocio o mantener a sus clientes bajo otra marca, ¿no? O sea, estamos viendo las dos opciones y se va a consolidar. Esto es una realidad. Ya antes de Mica ya lo estábamos viendo. En el caso de Holanda, de Bitbabo, lo que era nuestro competidor más directo, Lightbit, ¿no? Que era como el broker, el segundo broker más grande en Holanda, lo acabamos absorbiendo porque llega un punto que los intercambios son mercados, ¿no? Nosotros tenemos más de 400 mercados, cada mercado tiene su libro de órdenes y lo que a nosotros nos interesa es que ese libro de órdenes tenga la mayor liquidez posible. Cuanta mayor liquidez, menos spreads, mejor experiencia para el usuario, precios más baratos y puedes comprar al mejor precio y bueno, que se te ejecute la orden siempre que quieras, ¿no? 24/7. Entonces, cada vez veremos menos intercambios con mayor liquidez. Es un poco lo que comentabas, ¿no? La misma trayectoria de los bancos, pues lo veremos en el ecosistema cripto. Sí, los, Y los empieza bancos a han, acelerar todo esto. Ujú. mm, los bancos han sufrido una consolidación muy, muy fuerte en los últimos años por la misma dinámica y yo creo que muchos proyectos cripto van a ser absorbidos por incluso banca comercial en los próximos años. Y te quería preguntar, Bitbabo, has medio insinuado que estás viendo muchos movimientos. ¿Hay algo que puedas decir en relación a Bitbabo que vayáis a comprar o que estéis intentando ser comprados? Igual habéis recibido ofertas de compra también, ¿no? Ambas. Hemos Ah, recibido las dos, ofertas vale. de compra y hemos recibido ofertas de venta. No puedo comentar nada aquí en directo porque nada es oficial. Vale. Entonces, lo más probable es que si se sigue hacia adelante lo veáis públicamente. Pero hemos recibido las dos. Y entiendo que nuestros competidores también están un poco en la misma situación. ¿Y habéis recibido ofertas de compra de otros exchanges o habéis recibido ofertas de compra de banca tradicional? También las dos. Las dos. Ah, qué interesante. Vaya, vaya, Claro. vaya. Yo aquí lo que veo es intercambios que, lo que te comentaba, ¿no? Buscan tener una entrada en Europa, no han conseguido la licencia o no les ha interesado conseguir la licencia hasta ahora y esa es una vía muy rápida, ¿no? Pues
compro un player local y tengo la tecnología y la licencia para poder operar en el mercado. Y por parte de los bancos, ven a Bitbabo como tienen la tecnología de exchange, que los bancos a día de hoy no la tienen. Y Mm, estamos viendo ahora mismo que todos los bancos europeos se han puesto de acuerdo para crear su moneda estable, el proyecto de Kivaris. mm. Imagino que habrás hablado en el canal sobre este proyecto, pero bueno, al final lo que quieren es crear una moneda estable basada en euros y que sea la que más se utilice, ¿no? Pues el proyecto Kivaris también quiere de alguna forma listar su moneda estable en Bitbabo. Al final Bitbabo tiene los libros de órdenes en euros más potentes del mundo y bueno, vemos un poco esas dos partes, ¿no? La parte más tradicional y la parte más exchange. Y el motivo por el cual esas operaciones no han salido adelante, me refiero en el caso de los intentos de compra que os han intentado comprar, ¿es porque no os ponéis de acuerdo con el precio o porque no está en el roadmap de Bitbabo ser adquirido por otra compañía? O sea, ¿había una diferencia del precio porque, oye, no nos ofrecen lo que queremos o es simplemente porque no está en el roadmap? Si no, no la puedo contestar esta, porque al Vale, final es estratégico y tampoco es que no nos llega toda la información, ¿no? vale, vale, Pero vale. bueno, sí que lo que puedo garantizar es que han habido intentos. Ujú. Perfecto. No, no, me parece muy interesante porque confirmas un poco lo que, bueno, de hecho, hace un año y medio, yo creo que en 2026 Mm. vamos a ver un récord de... Cada año básicamente va a batir el récord anterior Mm. de M&A, fusiones y Sí. adquisiciones en el sector cripto, y no va a ser cada vez como lo más habitual, ¿no? De De hecho, que, lo comentamos en el último directo y desde entonces lo hemos notado, ¿no? Y me están llegando muchos periodistas financieros que me preguntan esta misma pregunta. Entonces, a mí me hace pensar que los competidores están en las mismas, ¿no? Hay mucha negociación ahora mismo. Ujú. Y en relación otra vez volviendo al tema del 1 de julio, ¿habéis visto ya casos de gente con cantidades muy grandes, por ejemplo, 6 figuras o incluso más, huyendo, por así decirlo, de exchanges sin mica en los últimos días? ¿Hay trato distinto a estos casos? Vale, voy por puntos. Lo que no hemos visto aún es una entrada masiva, pero sí que estamos viendo los primeros indicios. Yo creo que todo viene un poco por la noticia de Binance de hace 2 días. Eso generó mucho miedo en el mercado. La noticia de Reuters que se publicó. Y luego salió Binance, ¿no? Comunicando que de momento todo estaba bien, que seguían trabajando en la licencia, pero no garantizaban nada. Simplemente ponía en ese comunicado que lo iban a hacer de la forma más smooth posible, ¿no? Más suave posible. Entonces, la gente ya se espera cambios y cuando hay cambios, a la gente le da miedo. Y cuando le da miedo, pues quiere tomar acción antes de que llegue las prisas, ¿no? Entonces, hemos visto mucha entrada de capital, no hemos visto aún capitales o inversores con mucho capital venir al exchange, pero sí que vemos muchos inversores que ya están haciendo el puente, ¿no? Que ya están empezando a enviar sus activos para tener el puente hecho y el día que quieran retirar sus fondos puedan hacerlo de forma muy rápida. Luego, lo que me comentabas, ¿hay algún trato especial? La respuesta es que sí. Nosotros tenemos un programa de VIP, o sea, que son los traders VIP, y estos traders pues tienen un trato especial, tienen descuentos a la hora de operar en el exchange, también tienen un trato directo con nosotros, les invitamos al Mundial, por ejemplo, que somos sponsors de la selección holandesa y la selección alemana. Entonces les damos esa experiencia única que quizás un trader que no llegue a las cifras pues no podría acceder, ¿no? Qué bueno, interesante. Se tendría que haber movido antes del 1 de julio porque estamos en mitad del mundial y igual les interesa conseguir esas entradas. Te quería preguntar también, vamos a imaginar, no, ¿tú crees que Binance va, por ejemplo, a finalmente conseguir la licencia en Grecia? ¿Crees que no va a ocurrir? En caso de que ocurra, ¿cambia eso algo a nivel competitivo para vosotros o el mercado ya es lo suficientemente grande para vosotros? Yo creo que aquí es muy importante la gente entienda que lo que es Binance global, lo que es Binance tal y como lo conocemos hoy en día, no va a obtener la licencia, porque la empresa, el modelo de negocio es tan grande
que no cumple con la normativa. Por el simple hecho que ya los mercados son a USDT y tienen un montón de productos que no cumplen con la normativa, ese mismo exchange no va a obtener la licencia. Lo que podría pasar, que es lo que ya hemos visto en el caso de Bybit, es que obtenga o creen una entidad nueva que sea Binance EU, ¿no? Que sería lo mismo que Bybit EU, pues Binance EU. Entonces, esa entidad actuaría como broker y de alguna forma podrían migrar todos los usuarios de Binance Global que sean europeos a Binance EU y podrían seguir operando bajo esa entidad, que sería una entidad diferente, sería unos mercados diferentes, sería un exchange, entre comillas, completamente nuevo, ¿no? Sin liquidez. Eso sería una opción. Opción número dos es que compren un competidor y redirigen a todos los usuarios a ese otro competidor. Pero bueno, todo está abierto. La verdad es que nadie lo sabe. Yo creo que ni los propios empleados de Binance lo saben, ¿no? Ya. Que he estado hablando con alguno y la verdad es que se da esa promesa de estamos trabajando en ello, pero realmente en ningún momento se garantiza que vayan a obtener la licencia y es lo que comentaba, tal y como vemos la situación ahora mismo, es muy complicado. También a mi parecer, tiene pinta que va a pasar algo más parecido a lo que ha pasado con Tether, ¿no? Tether, ¿por qué no tiene mica Tether? Porque no quieren, no es que no puedan, es que no quieren. Tienen los recursos, tienen el dinero, tienen la capacidad de hacer los ajustes técnicos. Lo que pasa es que su negocio fuera de Europa, con el modelo actual que tienen, es mucho más grande que lo que tendrían si tuvieran Europa con los ajustes que requiere. Entonces, Binance creo que va un poco más por allí, ¿no? Tienen tanto negocio fuera de Europa que por un continente que tampoco es tan relevante a día de hoy, pues no lo ven mm, interesante esto. Económicamente viable, sí. Yo creo que es eso, por un lado, y creo que además son malos actores. O sea, creo que yo las explicaciones que he visto del CEO de Binance, del antiguo CEO de Binance en Twitter, no me inspiran ninguna confianza. No me inspiran ninguna confianza los posts que hace y pienso, yo creo que no les van a dar ningún tipo, no van a conseguir ninguna licencia. Si tuviesen intención de continuar, ya habrían conseguido la licencia. No esperas a los últimos 10 días, 11 días, ahora es viernes 19, cuando estamos grabando esto, que no será el mismo día de la publicación. Ujú. No creo que en 11 días vayan a conseguir Total. lo que están buscando. ¿Qué ibas a decir, perdón? No, no, que sí, estoy de acuerdo. Bueno, un punto que añadir, ¿no? Al fundador de Binance, no al actual CEO, sino al fundador. Perdón, sí, al fundador. Sí, recomiendo mucho leer su libro que se llama Freedom of Money, lo publicó hace un par de meses y ahí ves toda su trayectoria, ves cómo ellos empezaron Binance en Shanghái, luego tuvieron que escapar de China porque banearon cripto y se fueron a Japón. Luego tuvieron que huir de Japón a Dubái porque no querían cumplir con la regulación japonesa. Entonces han adoptado un camino que yo creo que es el camino que les ha llevado al éxito, que es buscar los países o jurisdicciones con una regulación más laxa, ¿no? Y han ido jugando este juego, pivotando de un sitio a otro, y ahora mismo lo que vemos es que Europa, sin ninguna duda, es la regulación más estricta. Entonces, claro, un intercambio que has construido a base de posicionarte en países donde la regulación es tan laxa, de repente enfrentarte contra una mica es muy complicado. Justo antes de esta llamada, lo hemos comentado, lo leo textualmente, pondré una captura de pantalla mientras explico. Tether descontinúa la stablecoin AUSDT y la plataforma Alloy para enfocar sus esfuerzos, ¿no? Entonces, yo he sido muy crítico con Tether, lo seguiré siendo. Creo que han florecido en un ecosistema porque han tenido estrategias opacas que siguen implementando y que no están modificando. Creo que Binance también. Y vamos a ver, yo creo que vamos a ver cambios importantes. Y en relación a eso, a esa reflexión, quería preguntarte, tenía más preguntas, pero las has ido contestando a medida que ha ido avanzando la conversación. Si tuvieses que dar una cifra, ¿cuántos exchanges centralizados con licencia MiCA crees que van a quedar en Europa operando de forma seria en 2000, vamos a decir, 2028? Claro, es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque, como he comentado al principio, creo que en torno a unas 200 entidades han obtenido MiCA. Pero de estas 200
tenemos brokers, neobancos, bancos y intercambios. Si me preguntas solo la parte de intercambios, yo creo que muy pocos, por lo que te comentaba anteriormente. Al final los intercambios necesitan los libros de órdenes, que al final es el matching engine, ¿no? Los compradores y los vendedores. Y lo que se necesita es que cuantos más compradores y más vendedores hayan en cada lado, mejor. Más volumen, más liquidez, menos spread hay en un exchange, en un mercado. Entonces, si tuviera que decir una cifra, yo creo que estaríamos entre los 10 y los 40 intercambios Intercambios. centralizados con Mica operando en Europa. No hace falta que sean especialmente europeos, ¿no? Pero sí que necesitan, que esto es parte de Mica, ¿no? Necesitas tener una entidad con trabajadores europeos en uno de los países de la Unión Europea. O sea que ves una reducción importante. O sea, estamos hablando de... sí, no, no, me parece interesante porque, bueno, al final es las consecuencias, son las consecuencias de haber visto cómo florece un ecosistema sin regulación, ¿no? O sea, tiene Pero sus tampoco cosas... hay tantos, Fran? Ahora dices una reducción. Tampoco te creas que hay tantos, porque si de los 200 quitamos los brokers, los bancos y los neobancos, Ah, claro, cierto. exchanges como tal, ahora mismo no te puedo decir una cifra, pero no creo que haya más de 50 que hayan obtenido la licencia. Vale. Bueno, y yo creo que la fase en la que estamos ahora, que es a donde quería ir, es que todas las fases, o sea, todas las tecnologías disruptivas pasan por una fase de expansión donde se financian muchísimos proyectos. Eso acaba provocando una burbuja, porque hay más, como un poco el mismo proceso que las .com, pero en el sector de las criptos, ¿no? Yo creo que no hemos pasado todavía, creo que tenemos que pasar por un evento igual de sistema, más grande a nivel de importancia que un FTX. Y yo creo que Binance y Tether son uno de los que están en el radar por esto. Y por eso me parecía interesante traerte un poco para que dieses tu punto de vista de cómo lo estás viviendo desde dentro, desde el punto de vista de la regulación, en un sitio que no, no es ni mucho menos opaco o que no tiene intención de estafar a los clientes, cumpliendo con MiCA desde el principio y creo que es un punto de vista interesante. Así que gracias por venir, Oriol, y por dar tu punto de vista. Creo que la audiencia agradecerá escuchar una voz alternativa a siempre mi opinión en redes sociales. Y veremos dentro de unos meses, cuando repitamos esta entrevista, veremos cómo ha evolucionado, veremos qué ha ocurrido el 1 de julio y podremos compartir más reflexiones y más opiniones sobre hacia dónde va. Una última idea que te gustaría transmitir a la audiencia antes de que hagamos un wrap-up. Mi última aportación aquí sería para sobre todo que vean que Mika no es un enemigo, ¿no? Que es un poco la sensación que me está dando tanto como gente que trabaja en el sector o usuarios, inversores. Mika al final ofrece mucha protección al usuario y yo de verdad creo que es verdad, porque una de las cosas que te solicitan es la segregación de cuentas, ¿no? Separar las cuentas que son de los usuarios, de los clientes, con las cuentas empresariales. Lo que has comentado de FTX. FTX fue un colapso absoluto. Ellos mezclaban todo, mezclaban los fondos de los clientes con los fondos de la empresa hasta el punto que no sabían ni dónde sacar el dinero, ¿no? Ujú. Eh, en Bitbabo hemos tenido que tenerlo esto, bueno, esto ya lo teníamos separado desde el principio, pero hay muchos casos, muchas entidades que han tenido que hacer este cambio, ¿no? Entonces, esto te da la seguridad de que si el exchange quiebra, que puede ser es una empresa como cualquier otra, puede quebrar, tus fondos por lo menos están respaldados y están separados de las cuentas empresariales. Qué Así bueno. que sí, es importante tenerlo en cuenta y que también esto va a ayudar mucho a la entrada del capital institucional, que quizás antes le daba un poco de miedo participar en este mercado, pero la regulación va a ayudar sin ninguna duda. Así que, bueno, yo creo que se vienen cambios interesantes y ya lo hablaremos en un tiempo. Me gusta la reflexión final, que esto al final hacéis un esfuerzo y por eso he sido tan pro regulación, aunque no fuese popular desde hace 4 años, pero yo creo que los que habéis hecho el esfuerzo como es el caso de Ripple, Bitbabo, compañías que habéis hecho el esfuerzo de cumplir con la regulación, lo vais a ver recompensado en el futuro, hasta incluso Kraken, el CEO de Kraken, que al principio criticaba a Ripple por su estrategia, en Ripple Swell en septiembre del año pasado, reconoció que habían adoptado la estrategia correcta
cumpliendo con la regulación y con lo que iban a pedir los estados en el futuro, ¿no? Así que nada, no nos enrollamos más. De nuevo, Oriol, muchísimas gracias por venir aquí y espero tenerte pronto. Haremos un catch-up con post 1 de julio y con más novedades. Así que nuevo, gracias y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Fran. Hasta la próxima. Chao.